Todos tenemos algo que contar. No importa qué tan reservado sea, siempre habrá un tema, un suceso, una historia, un sentimiento, algo que tienes ganas de compartir con alguien. Todos tenemos algo que contar y en esta ocasión hablaremos de seres místicos, antiguos y muy chiquitos. Hoy hablaremos de magia y de las raíces de una cultura que cada vez queda más en el olvido. Hoy hablaremos de los aluches. Hola, bienvenido a Caso 65, me presento, yo soy Ray y a mi lado se encuentra mi fiel colega. Hola, soy Javier, pónganse cómodos, vamos a comenzar. Y ahora déjame contarte de estos pequeños seres. Los aluches en maya, alux y en plural aluxop, surgen de la mitología maya, habitando en lugares naturales como selvas, entre sus miles de árboles o en lagunas oscuras, grutas e incluso cerca de cuerpos de agua como lo son pozos o los cenotes. Se asemejan a un ser humano, pero con la notable diferencia de que son pequeños, como de la altura de las rodillas de cualquier ser humano. O sea que no pasarían de los 40 centímetros de altura. Chiquititos. Exacto. ¿Esto a qué te suena, mi querido Chaps, cuando te digo esta descripción? Pues me suena mucho a un duende, Pues sí, a un duende. Y supongo que el duende es como la versión europea de los aluches. Pues sí, más o menos, porque de hecho tengo que confesar que haciendo la investigación de este episodio no sabía cómo hacer esta división precisamente, porque hoy en día yo creo que ya tenemos un concepto muy diferente, incluso de la misma palabra de que es un enano, que es un duende, que es un elfo, que son todas estas variantes, un gnomo, cuando, no sé, por ejemplo, el Señor de los Anillos, los elfos, pues son estos seres altos, casi de 2 metros, rubios, muy bellos y todo, y cuando aquí en México, por ejemplo, los elfos son estos juguetes pues sí, los elfos que son cerámica, chiquitos, porcelana, sí, de así. cerámica, que tienen su zapatito, su gorrito, su chalequito. Entonces, la verdad, no sabía muy bien a dónde encaminar esta investigación, así es de que aquí voy a hablar más que nada de la mitología de los mayas y qué eran los aluches. Entonces, yo creo que a lo largo de estos programas, yo creo que vamos a ir descubriendo qué son los enanos, qué son los elfos, y tal vez en posteriores episodios ya hagamos una diferencia, al menos desde nuestra interpretación. Claro. Entonces, pues sí, son más que nada duendes, pero ahorita vamos a hablar de la mitología maya. Ok, perfecto. Entonces, en la mitología de este antiguo pueblo maya, se cuenta que cuando los dioses crearon a los seres que habitan esta tierra, dejaron incompletas a unas criaturas, siendo de muy poca altura, y estos son los aluches. Los dioses les advirtieron que no debían escapar del cielo, pues si les daba la luz del sol, estos se convertirían en piedra. Pero con una actitud un tanto despreocupada y traviesa, los aluches que se escaparon de aquel lugar que habitaban, explorando y descubriendo todo el mundo, se dice que habían estado tan maravillados y tan curiosos de qué es lo que había en este mundo terrenal, por todo aquello que era nuevo y bello, pues no se percataron de que ya estaba comenzando a amanecer, y por más que huyeron de los rayos del sol, estos no pudieron escapar hacia el cielo y se quedaron ocultos aquí, pero en las sombras. Por eso siempre salen de noche. Exacto. Y de hecho, esa característica que se convierten en piedra me recuerda a los trolls. De hecho, sí, es lo que te quería comentar, de que como posiblemente esta es como la concepción errónea o que ya todo esté tan mezclado de que tal vez todos tienen cierta tendencia a esas cosas, ¿no? Porque trolls, que son todo lo contrario, que son seres gigantes, enormes, con alguien pues tan chiquitito que no pasa de 30 centímetros de altura, pues, y que los dos tengan esta misma característica, por eso tal vez esta de los elfos, que pueden ser altos y bellos, o son igual los chiquititos. Exactamente. Entonces posiblemente por eso hay concepciones muy equivocadas o mezcladas. Regresando un poco a la leyenda, poco a poco los aluches empezaron a construir pirámides para llegar al cielo y así de esta manera regresar a su hogar. Pero esta misión también fue un fracaso porque sin darse cuenta, un día el sol los alcanzó y los transformaron en piedra. Se dice que los dioses, aunque les advirtieron que esto podría pasar, se apiadaron de estos y los ayudaron, haciendo que solo pudieran recobrar vida en las noches, volviendo a ser piedras cuando saliera el sol. Así, los aluches han llenado de risas, voces y ruidos extraños las noches en estos lugares.
Recordemos que los mayas habitaron lo que hoy en día son los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y otras zonas de países centroamericanos como son Honduras y Guatemala o incluso El Salvador, por lo que tenían gran alcance las leyendas de estos seres, ocultos a plena vista, aunque la mayoría del contexto o historia parece que están situados en la península de Yucatán. Ahí es donde se enriquecen más las leyendas de los aluches. Entonces, ¿qué te ha parecido esta pequeña introducción, mi chaps? Me parece bastante sorprendente el punto de que trataron de llegar al cielo construyendo pirámides. No sé, a lo mejor lo explicas después, pero a mí ese punto me da a entender como que las pirámides de los mayas y demás, a lo mejor les ayudaron. No digo que las construyeron los aluches, porque hay registros de que los mayas las hicieron, pero me parece también curioso y sorprendente, referente a esta leyenda, que gente en los bosques o selvas de por esas zonas, esos estados o incluso países, no haya encontrado figuritas, como las estatuas pequeñas en el día, porque, como dice la leyenda, cuando sale el sol se convierten en piedra. Digo, a lo mejor una aluche no quisiera convertirse en piedra, pero si yo fuera uno y tuviera la seguridad que regresando a la noche me despetrifico, no me preocuparía tanto el sol. Pero no sé, no soy aluche, no puedo pensar como ellos. Yo más o menos, como que todavía alcanzo Sí. ese nivel de altura. Pero a mí me suena más, y perdón por lo infantil que pueda ser, como la película de Frozen, que son como trolls, que son piedras en Sí. el día. Entonces tal cual no son, se hacen piedra, pero no es como su forma como Medusa, ¿no? Que los hacían piedra y era su forma humana. Tal vez son piedras tal cual así O sea, seres de piedra. Sí, sí, pero que no se puede como distinguir sus facciones de, esta es una persona. Ajá, sí. Entonces tal vez por eso No los sí, ven porque podría son ser algo literalmente piedras. algo así me sonaba a mí, porque también yo decía, bueno, pues entonces encontrarás juguetitos o piedritas de duendes, pero pensándolo diría, bueno, pues tal vez, no lo sé, tal vez se encorvan o agarran una forma que se pueden camuflajear. Sí, encuentran la manera de no ser vistos. Exacto. No lo había pensado. Y pues bueno, afortunado o desafortunadamente, como todos los mitos, hay más versiones del origen de los aluches, aunque su comportamiento es algo que prevalece en cada momento, siendo de una naturaleza traviesa, pero dependiendo del trato que se les dé, ellos te pueden tratar a ti, o sea, es recíproco. Sí. Pero déjame te cuento otro origen que tienen estos pequeños aluches, teniendo sede en la ciudad sagrada de Uxmal o Uxmal. Situada en Yucatán, la ciudad maya de Uxmal fue fundada por ahí del año 700 y llegó a contar con más de 20,000 habitantes. Wow, muchísimos. ¿Hace cuánto? Ya pasaron más de 1000 años de Supongo esto. que 700 antes de Cristo o después de Cristo. No, después de Cristo. Ok. Sí, o sea, son 1300 años, más de 1300 años. Exacto. Y pues con una población bastante prominente, como puedes darte cuenta. Y fue fundada por la tribu de los Xiues. Pero igual, perdón mi pronunciación, la verdad es que no profeso el idioma, entonces disculpen la pronunciación. La disposición de sus edificios construidos entre los años 700 y 1000, o sea, 300 años de construcción, se disponían alrededor del centro ceremonial que está integrado por monumentos ornamentados con motivos simbólicos y efigies esculpidas de Chac, que es el dios de la lluvia de los mayas, y ese edificio era conocido como la pirámide del adivino. Sí, de hecho, bueno, la vez que fui a Cancún, compré un libro de los dioses y de la pues mitología y todo eso que hay allá, ¿no? Y Chac lo representan mucho como un pez. Y pues obviamente el dios de la lluvia. Sí, claro, concuerda, ¿no? Y de hecho entre sus edificaciones también está, claro, aparte de la pirámide del adivino, que es la central, alrededor se encontraban la plaza de los pájaros, el cuadrángulo de las monjas, el juego de pelota, el palacio del gobernador, la gran pirámide y el palomar, además de contar con edificios como el Grupo Norte, la Casa de la Vieja, el cementerio y el Templo de los Falos. Claro, así se le conoce a todos estos edificios, pero por el nombre que le dieron los españoles tras la conquista. Estos pues tenían su nombre, con tal vez otra interpretación por el pueblo maya, pero hoy en día los conocemos así. Sí, muchos de estos nombres son los que le dieron los españoles
porque obviamente no hablaban el idioma y no iban a aprenderlo. Sí, claro, y pues monjas, me imagino que ellos era su concepción de tal vez una mujer apegada a la religión, cuando aquí esas mujeres también tenían un estatus diferente a lo que tienen las monjas pues, en España de antes. Sí, y de hecho también los mayas se destacan por venerar a las mujeres, porque como pueden crear vida, las veían como lo más cercano a la divinidad. Claro, claro. Y de hecho, pues esta ciudad es sumamente interesante porque también, curiosamente, algo de a lo que también veneraban, o en este caso adoraban, es que el dios ornamentado es Chak, dios de la lluvia, y no alguna personificación o versión del dios del sol o de los cielos, como es en otras culturas indígenas del país, como Quetzalcóatl, por ejemplo, Exactamente. o incluso en otras culturas del mundo. Y esto pues es algo que también comentabas, creo que en el episodio, también lo que comentabas, que Tlaloc es pues un dios muy importante para los aztecas. Entonces se me hace curioso eso también, que ellos veneraban más la lluvia y el agua que tal vez el sol o los cielos, que es como en otras culturas. Exactamente. Entonces, ¿qué te ha parecido lo poco que hemos visto de la ciudad y esta adoración del dios de la lluvia? Me parece congruente porque, pues igual como la lluvia genera vida, me imagino que los veneraban más incluso que los del sol. La distribución de la ciudad, igual, congruente, ¿no? Porque al centro, el templo donde veneraban a su dios primordial, que en este caso era Chak, y alrededor se construía la ciudad. Se edificaban diferentes cosas. Entonces, wow, no tenía idea de... Y de hecho algo que me llamó la atención es que aquí, bueno, son nombres con tal vez interpretaciones diferentes, pero aún así, como los españoles vieron que la central era la pirámide del adivino, o sea, algo más místico, Sí, y alrededor estaba la gran pirámide, o sea, algo que tal vez sería lo principal, estaba en los alrededores, o sea, lo principal era lo místico, tal vez esta conexión con lo divino. Entonces eso también es lo que se me hace demasiado curioso, de que tanta importancia y relevancia tenían antes, pero que no dejaba de ser parte de algo cotidiano, o sea, algo, no algo separado tal vez del gobierno o algo así, o sea, lo veían ya como algo común. exactamente. Pues simplemente con esa... Digo, no sé si en la cultura maya, desconozco, tenían también a su, por ejemplo, Tlatoani, o si es de la cultura maya, el Tlatoani, y al sacerdote. Siempre estaban juntos. Entonces, Sí, claro, sí, entonces era como un concilio, como un consejo, entonces era, pues sí, interesante como la principal era la del adivino, la Ujú. mística, por así decirlo. Muy bien, bueno, ya que tuvimos un pequeño de contexto de Uxmal, ahora sí podemos pasar de lleno al origen. Aunque te voy a contar un poco del contexto de la leyenda del enano de Uxmal. ok, Primero vamos a hablar de los enanos. Y claro, esto lo hago sin ningún tipo de mofa ni nada por el estilo. claro. Pero pues esto es cultura, entonces tómenlo como historia. En esta magnífica ciudad de Uxmal es donde se tiene lugar el relato de otro origen de los aluches, la leyenda del enano de Uxmal. Pero antes de pasar de lleno a esta leyenda, te voy a contar el contexto. Antes en Mesoamérica los enanos, jorobados y gente con alguna característica física fuera de lo normal eran considerados como seres con cualidades divinas, con poderes especiales. Y estas características notables, no percibidas como una deformidad física por los mexicas y mayas, sino todo lo contrario, no era una deformidad o algo denigrante, porque esto los acercaba a los antepasados y al inframundo y demás criaturas divinas. Los asociaban más a algo divino que a algo limitante. Y si te fijas, todo lo contrario a culturas como la romana, que con solo tener un apéndice de debilidad para sus estándares, estos eran tirados desde un acantilado al momento en que nacían. Sí, no Lo sé, veían un poquito más cabezón, lo tiraban. Lo veían con una extremidad más larga, lo tiraban. Una joroba, lo tiraban un dedo más corto Sí. y desechado. Sí, exacto. Entonces, se me hace curioso cómo aquí, aunque eran, digo, no un pueblo tan salvaje como los aztecas, pero pueblos retrógrados, si lo puedes ver así, digamos, eran más o menos loseños. Sí,
Como alguien que pensáis que son bárbaros, sin cultura como nosotros, sin inteligencia, valorábamos más este tipo de cosas que otro tipo de culturas que se destacaban más por sus conquistas y tal vez no tan conectados a sus dioses. Simplemente ahorita, como se ven a esas personas, y pues no los vemos como más acercados a Dios. Sí, claro, exacto. De hecho, pues los vemos ahí pidiendo dinero en las calles del centro o bueno, sí, no, o sea, como acogidos de las iglesias o pues en situaciones aún más deplorables. Sí. Pero regresando a la cultura maya, los enanos se encargaban de oficiar ceremonias y participaban en danzas, tocando instrumentos musicales, sobre todo las sonajas. Danzas en honor. Las sonajas son este instrumento que es como si fuera un pequeño cascabel atado, como si fuera un cascabel unido a un palo, entonces cada que mueves el mango de este instrumento, pues en el cascabel, esta sonaja o una maraca, por ejemplo. Oficiaban también danzas en honor al dios del maíz, por ejemplo. Y según la tradición, el enano no nace como todos los humanos normales lo hacen, sino que sale de un huevo de quetzal. Y luego, cuando comienza a tocar una sonaja, crea un ritual que lo transforma en un niño que ya no crecerá y que está destinado a gobernar. ¿Algo que quieres comentar antes de ahora sí pasar a la leyenda, así teniendo este contexto de los enanos o personas que hoy en día podríamos decir tienen estas cualidades, estas características? Que me parece sorprendente cómo veían, bueno, cómo creían que surgían de un huevo de quetzal, que, bueno, para los que no sepan de qué tamaño es un quetzal, es chiquito, sus huevos son más chiquitos, hagan de cuenta un huevo de codorniz, pequeños, y que pensaran que estaban destinados a gobernar. Me parece esa dualidad de persona pequeña, un ser grande. Claro. Porque, pues bueno, incluso ahorita cualquier gobernante es alguien grande, ¿no? Que está sobre el pueblo. Alguien a quien tal vez tú tengas que ver como la fuerza del pueblo. Entonces te imaginas a alguien grande, alguien, no sé, ancho, reluciendo, sacando el pecho, de hombros anchos, alguien que tú digas, él me puede defender. Exacto, y aquí que los vieran como destinados a gobernar, me parece... Sí, que en ellos depositaron toda su confianza de tal vez esta leyenda o esta profecía, pero él está destinado a gobernar. Sí, está sorprendente esa parte. Y bueno, ahora sí, pasando de lleno a la leyenda del enano de Uxmal, se dice que antes, en los antiguos pueblos mayas, había una anciana hechicera que conocía los misterios de las estrellas y los secretos de las hierbas. Todos los días la hechicera contemplaba con dulzura un huevo muy pequeño que había encontrado por azares del destino. Ella lo observaba a diario y un buen día el huevo se abrió y apareció un niño, cosa que la llenó de alegría, pues en su solitaria vejez cuidar de una nueva vida era algo regocijante. Con el paso del tiempo se hizo adulto, le creció la barba y los cabellos, pero su cuerpo quedó pequeño. La anciana pasaba la mayor parte del tiempo junto al fogón, este lugar que es donde generalmente un lugar amplio, donde colocaban pues sí, todos los instrumentos para cocinar. Por eso es el fogón, es el lugar donde cocinaban. Porque ahí ella cuidaba con celo un túncul, que es un instrumento musical que ahí tenía escondido. El túncul es una especie de tronco pequeño con dos cortas en la parte superior que sirven como teclas, y este se puede tocar como si fuera una especie de tambor provocando un gran sonido. Algo así como una especie de xilófono, como si fuera un tronquito con dos pestañas simulando teclas. Entonces tú con dos palitos le pegas a las teclas y suena como un tambor. Ok. La abuela cuidaba este instrumento, pero el enano, sagaz y malicioso, aprovechado de un descuido, encontró el túncul entre las cenizas del fogón, y el sonido que logró emitir con él fue tan fuerte que llegó hasta el palacio del rey de Uxmal. Precisamente esa era la señal de una terrible profecía que anunciaba el fin de su reinado, y por tal motivo el gobernante decidió indagar si existía alguna manera de librarse de aquel terrible destino. El enano le respondió que mandara construir un camino desde Uxmal hasta Kabah. Kabah es la ciudad donde habitaba la anciana, que lo crió como si fuese
su propio hijo, y cuando el camino estuviera terminado, él regresaría con la respuesta de cómo liberarlo del destino que lo terminaría. Tan pronto el camino quedó listo, el enano puso una nueva condición: romper un cocoyol, que es una especie de coco, pero sumamente chiquito, o sea, incluso hay palmeras, son de Yucatán, estos frutos, son como cocos, pero sumamente pequeños, o sea, no son ni más grandes que la palma de tu mano. Órale. Entonces, la condición era romper un cocoyol en la cabeza de ambos. El rey aceptó siempre y cuando el enano fuera el primero en pasar por la prueba. Él la pasó sin problemas. Sin embargo, el rey perdió la vida en el intento. Y el enano entonces fue proclamado rey de Uxmal. Ese mismo día la abuela lo mandó a llamar para decirle: sé justo y enfrenta siempre la verdad. No olvides que es más importante ser bueno que ser justo. Sigue la voz de los dioses, pero oye la de los hombres. Nunca desperdicies a los humildes y desconfía siempre de los poderosos. La abuela murió poco tiempo después, y mientras él siguió sus sabios consejos. La ciudad de Uxmal vivió largos periodos de paz y felicidad hasta el momento en que el enano empezó a cometer excesos, convirtiéndose en un tirano orgulloso. Mandó a levantar una estatua de barro que puso sobre una hoguera, para que fuera la imagen de un dios más poderoso que sus propios dioses. Entonces ocurrió que la estatua se endureció con el fuego y vibró como si fuera una campana. El pueblo, creyendo que esta imagen hablaba, se entregó a su adoración. Como vibraba, se entregaron a su adoración, y así los dioses, indignados por semejante sacrilegio, castigaron a la ciudad. Millares de guerreros entraron en ella, la saquearon y la incendiaron, borrando para siempre la memoria del pueblo y del enano que algún día reinó sobre ellos. ¿Qué te pareció la leyenda, mi chaps? Bastante interesante. Yo creo que curioso, la señora quiso inculcarle buenos valores al enano, pero pues él vio el beneficio en cuanto a al lugar donde tenía al rey, ¿no? Y me pareció un muy buen consejo lo que le dice la anciana al enano. Son muy hermosas esas palabras. Sí, es como para seguirla. Sí, claro, exacto. Está muy, muy buena esa enseñanza. Sí. Pero se me hace gracioso hasta cierto punto cómo pareciera que fuera el final feliz, pero al final resulta que tal vez estaba destinado a gobernar, fuera algo más encaminado a lo divino, pero tal vez nunca deja de ser humano y tiene esos, voy a decirlo, pecados, esas fallas del ser humano, de la avaricia, de siempre querer más. Y no sé si fue por ser humano o por esta cualidad o característica de niños, de un niño rey pues va a querer siempre todo y tal vez no va a gobernar con sabiduría. Entonces no sé si tal cual también se quedan con esa mentalidad. Sí, esa mentalidad de niño. Sí, pero me pareció bastante curiosa y muy interesante la leyenda. Te digo, muy... Me quedo sobre todo con las palabras que le dice la anciana al enano. Y también me gusta que igual tenemos este elemento de las profecías, sí, y de los instrumentos musicales, que son algo muy presente en las culturas prehispánicas. Los instrumentos y este tipo de formas de hacer música muy diferentes a lo que conocemos como guitarras o instrumentos de cuerda, como aquí los instrumentos de viento, de sonido, son algo muy, muy importante. O sea, como que la mezcla de los elementos, tal vez de los elementos naturales. Por ejemplo, aquí vemos que no recuerdo, según yo el agua no está presente, no, pero no, al menos la tierra en el barro de la figura, el fuego pues que la endureció, y el viento, el sonido que crea, ¿no? Entonces se me hace muy curioso que también está muy presente la naturaleza en este tipo de leyendas. De leyendas. Sí, como todo en las culturas prehispánicas, siempre tenían presente los 4 elementos. Y bueno, esa fue la leyenda del enano de Uxmal, pero ¿cómo esto se relaciona con los aluches? Pues bueno, aquí se dice que al igual que la figura, los aluches fueron creados del barro por parte de viejos sacerdotes mayas,
quienes recogían barro de cuevas vírgenes en las que nunca haya pisado mujer alguna. Este se ponía a reposar durante 9 noches y posteriormente se mezclaba con una pócima hecha de miel y flores silvestres para luego colocarlos otras 9 noches en un altar con cuidado que el sol no les diera o no llegara hasta ellos. Transcurrido el tiempo específico se llevaban a esparcir por el monte entre cantos y rezos y más rituales para cumplir su misión de cuidar cosechas. Genial. ¿Sabes por qué 9 noches? No, estoy casi seguro que está relacionado con el 3, No, ¿no? es por el embarazo. Siempre, te digo que las culturas prehispánicas tenían muy presente que la mujer, como podía crear vida, era como algo muy divino. Entonces, digo, aquí estamos hablando de Yucatán y los mayas y demás, pero por ejemplo, en Teotihuacán también hay 9 pirámides alrededor de la pirámide, creo que es la de la luna, que, como saben, en esa cultura creían que la luna era mujer, representando los 9 meses. Aquí las 9 noches son los 9 meses. Siempre hacen referencia, siempre al embarazo, a las mujeres, a todo. Sí, y de hecho también la luna, curiosamente, no sé si por eso, pero la luna está muy relacionada con los ciclos menstruales también, entonces probablemente por eso asociaban la luna a las mujeres, Sí. a una figura femenina, porque está muy relacionada con este aspecto. Uh-huh. Y se me hace súper interesante, la verdad es que no lo sabía, pero ¡guau! Sí. Increíble. Hoy en día se dice, pero bueno, regresando con esta leyenda, hoy en día se dice que estos pequeños seres salen de sus cuevas al caer el sol y regresan a sus guardias antes de que el sol salga de nuevo. Y se dice que ellos también tienen mascotas, especialmente perros, que están hechos de los mismos materiales que ellos. Y se me hace curioso cómo también los perritos, sobre todo en la cultura prehispánica, Sí. también son un elemento que siempre está, como los xoloscuincles, que incluso eran enterrados con su dueño para que los guiara en el inframundo. Sí, pues de hecho, como dices, son los guías. Y no estoy seguro si creían que era un regalo de Mictlantecutli, que es el inframundo. Pero sí, bueno, y también porque no había ningún otro perro, solo los xoloscuincles, pues por eso creían que eran sus guías. Y también otra curiosidad, en el episodio pasado hablábamos que los dioses supremos, por así decirlo, eran aves, como en el inframundo son como canes, como perros, como en la egipcia que Anubis Sí. es el que te hace el juicio, si vas para arriba o para abajo. Bueno, Sí. si vas al Ponen una balanza a tu corazón. ajá, ¿no? exacto, tu corazón y una pluma, Ujú. así como pequeño apéndice ahí. Sí. Si tu corazón era más ligero que el de una pluma, es porque no habías cometido actos malvados o que atentabas contra alguien y te ibas al paraíso. Y pues si pesaba más que una pluma es que eras malo y merecías ir al infierno, al Sí. inframundo. Y aquí pues el xoloscuincle es el que te guiaba. Sí, y no estoy seguro, no quiero errar, pero por ahí creo que vi una imagen de Mictlantecutli y creo que tiene apariencia de Can. No estoy seguro, no quiero aseverar algo, pero creo que sí. Pero es interesante también cómo están estas comparativas. Y aquí es donde ya empiezan las creencias más modernas que se alejan un poco de la época de los antiguos mayas. Porque se dice que estos seres, los aluches, deben de ser venerados ofreciéndoles un tributo u ofrenda cuando se vaya a pisar una zona sin civilización, que esté completamente rodeada de la naturaleza. También hay campesinos que conviven con ellos, que son parte de un trato o un acuerdo, pues si uno desea que sus cultivos sean custodiados por un aluche, debe colocar una casa para él, pero después de 7 años la puerta debe ser sellada o de lo contrario, este comenzará a actuar en contra de quien le ha adoptado y de todo quien se encuentre a su paso. Pero en este tiempo, cuando el aluche esté en su servicio, por así decirlo, este puede cuidar del campo, darle mantenimiento y avisar cuando un ladrón se aproxime por estos lares. A los aluches se les debe de dar comida, agua e incluso pedir permiso, pero no en voz alta, para que aquel incauto pueda pasar una noche tranquila, al menos esa ocasión. Porque se dice que si les pides permiso en voz alta los molestas mucho, los irritas mucho.
Y los aluches también pueden maldecir a las personas con epidemias o males que afectan el alma. Siendo solo curadas por gente especializada, pues se dice que si alguien que no está experimentado intenta curarlo, puede afectarse por este mismo mal. Tal cual, estos seres pueden ser considerados como semidioses, y rescatamos esta actitud infantil de caer en bromas o maldades hacia los demás. Y de hecho, de esto ya no puedo profundizar en la búsqueda de información, también hay algunos mitos que dicen que ellos protegen la entrada a las cuevas que te llevan a Xibalba o Xibalbá, que es una especie de inframundo reinado por dioses y entidades de las enfermedades. Me imagino que tiene sentido, pues los aluches pueden maldecirte y envenenar tu cuerpo y tu alma. Y también, bueno, es conocido, no siempre, pero las enfermedades deforman tu cuerpo, pareciendo o asimilándose a lo que mencionábamos al principio de los enanos, los jorobados. Igual, sin caer en ofender a nadie, viéndolo desde un punto de vista objetivo. Claro. Pues son condiciones fuera de lo normal. Entonces, por eso yo me imagino y yo creo que estaban asociados con esta parte de divinidad, porque en Xibalbá seguramente así es como se imaginaban a los dioses. Y puede ser. También, pues bueno, esto yo creo que da para un episodio aparte. Sí. Pero estas cuevas que te llevan a Xibalbá están relacionadas con los heroicos hermanos del maíz, los gemelos Hunahpu e Ixbalanque. Pero dime, mi chaps, ¿qué piensas tú de los aluches? Ahora que ya conocemos varios orígenes de ellos. ¿Sabes? Ya había escuchado eso, que los aluches cuidaban bosques. Y digo, ahorita hablando se me vino a la mente, ¿recuerdas esa época donde, refiriéndome a un juego, Minecraft, había una divinidad, digámoslo así, que se llama Herobrine? Ah, claro, que claro. Talabas árboles y demás y te quemaba la casa y todo eso. Se me figura mucho los aluches, porque ya te digo, ya había escuchado que si entrabas a un bosque, empezabas a talar árboles, a querer como deformar el bosque y demás, te podían maldecir. Te veían, te maldecían. Y curiosamente también, en época, pues cuando yo era más joven, veía muchos de estos videos y siempre se veían como ojos pequeños entre los árboles que los estaban cuidando. Y tienes razón con Xibalba o Xibalbá, porque son muchas cuevas, algo parecido a el infierno de Dante. Uh-huh, claro. A lo mejor como los dioses que custodiaban estas diferentes cuevas tenían esa apariencia como jorobados, chiquitos o algo así, a lo mejor decían, de seguro son dioses que salieron de las cuevas de Xibalba para venir a gobernar, enseñarnos algo, lo que sea. Y muy curioso, bueno, tú y yo ya llevamos mucho tiempo conociéndonos y recuerdo que cuando recién nos conocíamos te mencionaba sobre los heroicos hermanos del maíz. Sí, de hecho lo que mencionabas, creo, si no mal recuerdo, que eran 13 cuevas y que 13 cuevas físicas que sí existen, que están en esta zona de Yucatán, pero que la gente no pasa de cierto número de cuevas, entonces nadie ha podido llegar al Mictlán vivo. Exactamente, porque, y de hecho, o sea, a lo que se refiere Ray, es que sí existen las cuevas, las encontraron en Yucatán, digo, a lo mejor no son como lo mencionan, pero en las cuevas se han encontrado diferentes cosas. Por ejemplo, en una se encuentran murciélagos, en otra se encuentran esqueletos, porque según la creencia, la cultura prehispánica, en una era de cuchillos, en otra era de jaguares, enfermedades y todo eso. Nadie ha llegado a la 13ª, entonces quién sabe qué habrá en esas cuevas. Y bueno, corrígeme si lo digo mal o si estoy mal, pero este compilado de leyendas o de las anécdotas de los gemelos de Hunahpu e Ixbalanque están en el Popol Vuh. Sí, el Popol Vuh vendría siendo como una Biblia, algo así. Viene la creación del hombre, del maíz y toda la cosa. Entonces ahí pueden encontrar información sobre Xibalba, sobre los heroicos hermanos del maíz. Y sí, donde pueden encontrar esta información, gran parte de esta información es en el Popol Vuh. Y ¿sabes algo con lo que yo me quedo de estos aluches? Aunque tal vez
tienen diferentes orígenes o leyendas o mitologías, es que todos comparten esta como aversión al sol. Digo, tal vez por castigo divino, por lo que sea, pero son seres nocturnos. Sí, y también me recordaba a los como, digámosle, duendes, elfos, que muchas personas tienen en sus casas, Claro. que les dan de comer y toda la Ujú. cosa, que en el día pues no se mueve, no se ve, pero en las noches es cuando hacen pues todo lo que hacen. Entonces, pues también se parece a un poco esa historia, esas leyendas. Sí, y también sería, bueno, esto lo mencionamos en el episodio de la pata de mono, cuando hablábamos de estos seres, fue la primera vez que hicimos referencia a ellos, que pues eran parecidos a un poltergeist, que eran invisibles o que no se eh, mostraban a los seres humanos. Entonces aquí yo creo que también sería de explorar esa parte de cuando les construyes su casita para que sean una especie de tus sirvientes o de tus protectores de tus tierras, pero que pasados 7 años, si no sellas esa puerta, si no los encierras, tal vez como haciendo referencia a estas lámparas o, o sí, lugares donde se contienen estos seres, si no los encierras, pues te van a hacer maldades, te van a hacer la vida imposible. Que eso también me parece curioso, o sea, ¿por qué 7 años? Y por qué primero ofrecen su ayuda y luego hacen maldades? No, no lo entiendo. Sí, la verdad es que sí me frustra un poquito porque no puedo encontrar Sí. bien información. Digo, también nos estamos basando en mitologías, en leyendas. Entonces, pues, no es algo factible, no es algo que sí exista. No está el mascota ahí con tu aluche, Exactamente. con tu casita y todo, de, este ya tiene 6 años, aguas. No puedes ir al veterinario a comprar la casita. Sí, 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 nada. claro, exacto. No es algo factible. Entonces, pues sí, es a lo que nos tenemos que enfrentar, pues en este tipo de investigaciones de los casos, pero está muy interesante aún así cómo surgen estos seres. Y tal vez, digo, esto ya es meterme en otro tipo de mitologías y cosas aún más fantasiosas, pero como en los libros, al menos en los que yo he leído del Señor de los Anillos o de estas donde salen enanos que surgen de las montañas, de la tierra, y aquí también están muy relacionados con la piedra, el barro, con este tipo de cosas. Se me hace curioso cómo los relacionan así. Sí, esas similitudes que tienen. Sí, exacto. Entonces, no sé, es como lo que mencionábamos en el episodio anterior también, el de los nahuales, que Stephen King, pues, había escrito algo muy similar a lo que era la vida de un nahual o este suceso del nahual, de cuando les disparaban y en su forma humana tenían el disparo en el mismo lugar. Como igual en este tipo de fantasía se relaciona mucho a esto. Digo, tal vez sería más fácil decir, los escritores se basaron de leyendas de tal, 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 tal. Ok, pero aún así se me hace curioso cómo siempre se les relaciona a esto que nacen de la tierra, estos seres como gnomos, trolls, lo que tú mencionabas que con piedras, o sea, luego piensas en una piedra, en una montaña, en algo así. Exacto. Siempre, bueno, a lo largo de los capítulos nos hemos dado cuenta que tienen muchas similitudes, muchas mitologías, culturas, y no dejamos de encontrar parentescos o similitudes. Sí, está sumamente interesante y pues eso solo me da más ganas de seguir conociendo qué más podemos encontrar y pues sí, tal vez pues ver qué tan parecidos somos a otros lados del mundo y esto pues solo para también pues recordarles que México o nuestra cultura, nuestras raíces pues no tiene nada que envidiarle a ninguna otra cultura del mundo. Exacto, nosotros tenemos con qué defendernos. Exacto, exactamente. Y bueno, te recuerdo que si te gustó el intro y el outro de estos episodios, es todo gracias al gran trabajo de Jaures Music, @JauresMusic en Instagram. Te recomiendo expresamente que vayas y sigas todo su contenido, todo su trabajo, porque en serio que demuestra una calidad increíble y cada día se ve cómo le va metiendo más alma y corazón a cada uno de sus proyectos. Esto fue nuestro episodio número 10. ¿Qué te pareció este programa? Xavi, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Solo me pareció muy interesante este episodio en cuanto a los aluches, más, sobre todo,
porque según nuestro presidente actual de México, vio uno, tomó fotos de uno, entonces me parece muy interesante cómo sigue vigente incluso este tema de los aluches. Sí, y bueno, pues sí, nada más recordarles que, bueno, como vimos que es un tema muy extenso y que se puede prestar un poco a la confusión o mezcla de conceptos, pues esperen más contenido de este tipo. Así que ayúdanos a compartir este episodio si crees que vale la pena y si quieres seguir escuchando temas de este estilo. Síguenos en esta plataforma en la que nos estás escuchando ahora mismo. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como Reinhard-Ulveblog y si tienes algo interesante que contarme por allá, soy todo oídos. A mí me encuentras en Instagram como Chapsmora. Recuerda que nos puedes seguir también en Instagram, Caso 65 Oficial. Estaremos subiendo los capítulos que tenemos, algunas actualizaciones y más contenido. Eso fue Caso 65. Presenta tus tributos, no ofendas a la naturaleza y aléjate de los rayos del sol. Nos escuchamos en otro episodio. Hasta luego.